Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Turno AM. La reconocida jefa de informaciones del país, que es un puesto muy español. Digamos. Jefa de informaciones. Sí, y además periodista con un altísimo camino en distintos medios, está con nosotros y presenta Contra la Corriente la biografía de Evelyn Matei. ¿Cómo estás, Rocío Montes? Buenos días. Muy bien, feliz de estar acá, Nicolás, José. Debo decir que fui profesora de José. Sí. En la Universidad de Chile. La barra está en vivo. En la Escuela de Periodismo. Sí, fue una de mis clases favoritas, Sí, tengo que decirlo. Tremenda alumna la José, debo decir. Entonces, Sí. por favor. O sea, No, yo estoy muy contenta de tenerte. Yo siempre te veo, todo tu trabajo, así que soy tu fan. Y yo le también decía- soy tu fan, Muchas José. gracias. Qué lindo. Es por eso que te voy a dejar la primera pregunta. Yo tengo la segunda. No, yo estoy, bueno, quiero saber primero qué te parece todo lo que está pasando ahora con meternos primero en la actualidad. Wow. Está complejo también. ¿Cómo ves hoy día a Evelyn Matei? Es una gran pregunta, José, porque hoy día, ayer, antes de ayer, estaba movida la cosa con Evelyn Matei, ¿no? Yo creo que no me extraña nada lo que está pasando, pero nada en absoluto. Evelyn Matei siempre ha sido súper impulsiva. De hecho, en el perfil, que no es una biografía propiamente tal, es decir, no recorre toda la vida de Evelyn Matei, sino que algunos episodios que a mí me interesaban como autora, pongo un concepto clave, que trabajé con un psicólogo, la impulsividad. ¿De qué se trata la impulsividad? Y la impulsividad no es más que cuando se te pasa algo por la cabeza y uno lo ejecuta y lo convierte en acción, Ya. sin media reflexión de por medio. Ella opera en torno a corazonadas. Totalmente. Has dado en el clavo, a corazonadas, a instinto. Y esto lo ha hecho siempre, Nicolás. O sea, ella se le atraviesa algo y cree que eso es justo y lo lleva adelante sin mirar atrás. Su propio papá decía que era como una piloto de caza, que iba adelante y nunca miraba atrás. Su propio padre. Entonces, esto de la denuncia no es nuevo en Evelyn Matei. O sea, Evelyn Matei debutó en la escena pública chilena el año 88, hace 37 años atrás. Y ahí... Y en todo este tiempo, la denuncia ha sido constante, algunas con muy buenos resultados y algunas muy catastróficas. Recordemos la denuncia de droga en el Parlamento. o sea, Que avaló. siempre ha sido audaz. Sí, Y en ese sentido, hoy se enfrenta a una estructura audaz también, que es la de republicanos. sí. Que es más audaz que ella, quizás. Ese es yo creo que ahí está el choque que estamos observando. Sí, sí. O sea, ir a demandar a tus propios compañeros es una locura. Bueno, es que lo que pasa es que... Esa es entendible, pero dentro de la temporada electoral va a ser inédito si esto ¿Y es sucede. una buena estrategia? A ver, ¿cómo partimos a trozar este animal? Yo creo que ella efectivamente ahora lo que está intentando hacer, y quizás debería haber hecho mucho antes, es diferenciarse de republicanos, ¿ya? Y no la vimos haciendo eso en los meses anteriores. Cuando ella salió a la alcaldía de Providencia, en diciembre, la vimos más bien intentando parecerse a republicanos, ¿no? ¿Ya? En el comando explicaban que había que robustecer, ¿cierto?, el voto duro de la derecha, por lo tanto tenía que ir ahí y luego al centro, pero no, lo que vimos fue marcando muchos republicanos, asemejándose a ellos, y finalmente, como dicen todos los estudios, de ultraderecha o de derecha, etcétera, gana siempre el original. Entonces ahí Evelyn Matei partió mal. ¿Qué está haciendo después de la primaria de la izquierda? Intentando moderarse. Entonces ahora entiende, lo que debería haber entendido antes, que su rival para la primera vuelta es Kast. Esa va a ser la gran primaria de la derecha y hoy en día nadie duda, Nicolás, José, que va a pasar uno de la derecha, probablemente en el escenario de hoy día Kast, y va a pasar Janet Jara. Y ahí, a ver, la vida también de Evelyn Matei está enfrentada a un fantasma, que es Michelle Bachelet. ¿Qué relación tiene con ella como figura? ¿Cuál es su conexión? Bueno, son parte de lo que llamamos la gran familia militar, pero hay ahí una permanente sombra.
está hoy en la forma de Janet Jara. Ayer fue Michelle. ¿No se siente de esa manera? ¿Uno puede llegar a entenderla también en ciertos movimientos o en ciertas reacciones? ¿Cuántas Micheles va a tener que enfrentar Matei? Mira, fíjate que yo encuentro que sí, que es interesante ese punto, que Evelyn Matei ha tenido siempre la sombra de Michelle Bachelet. Bueno, vienen de familias, como bien decía Nicolás, la misma familia de la FAT, que no es lo mismo que la familia militar en sí, porque la FAT es súper distinta. Es una rama chiquitita, más moderna, el sentido de mando es levemente distinto, es bien sui generis la FAT. Pero claro, tienen un tronco común, ¿no? Sus papás eran muy amigos. Yo conocí mucho a Ángela Geria y ella me contaba, o sea, eran muy amigos el general Bachelet con Matei, ¿ya? De visitarse. Las mujeres sí se caían un poco mal, no se pasaban. Y claro, Evelyn Matei está desde 1988, como decíamos, en la escena pública. Ella en 1992... en el llamado Quiotazo, se imaginó siendo presidenta, sucediendo a Elwin como Piñera, ahí está todo ese nudo, y después sigue, no abandona esta idea, y aparece, irrumpe Michelle Bachelet desde el año 2000, ¿cierto? Se transforma en presidenta, etc. Ahora, yo no lo veo tanto como una carga, yo lo veo como que ellas no se caen bien, simplemente. Ya. Ambas. Las dos no se gustan. No se caen bien, no les gusta hablar de esta cosa de la familia, de que se conocían, han negado que hayan estado alguna vez juntas en Cerro Moreno, no les gusta mucho entrar en esos detalles y francamente son personas ideológicamente muy distintas y también de carácter, o sea, son personas que jamás serían amigas, por decirlo de otra forma. Enemigas y rivales. Claro. Entonces, en ese sentido pero creo que hay otra sombra que da vueltas sobre Matei, que es Piñera. Es que hay un factor igual. Piñera siempre tenía dos cosas que podemos debatirlo. La plata y la data. Yo siempre he dicho que esa es la genialidad de Piñera. A ver. Y que tenía recursos económicos, harto. pero además invertía a través de sus fundaciones y en otras instancias en información. Y hoy la derecha eso no lo tiene. O por lo menos se ha diluido por el lado de lo que tradicionalmente tenía RN. Hoy, quien tiene la plata y la data, da la impresión, en esta dimensión digital, es republicano. Claro. Republicano ha hecho las inversiones correctas. Y daba la sensación de que en esta pasada Piñera iba a ayudar a Matei. ¿O no? Yo creo o Piñera iba a ser el candidato. Mira, no les quiero anunciar todo el libro ni los pasajes desconocidos, pero una de las cosas, vayan a buscarlo. Claro, con las que me encontré fue que Piñera, poquitos días antes de su muerte, llama a una persona muy de su confianza. Él estaba en Brasil y lo llama por teléfono y le dice, ¿cómo está Chile? ¿Tienes buenas noticias? Y esta otra persona le dijo, sabiendo lo que buscaba Piñera, no, está todo tranquilo. ¿Estás seguro que no hay ninguna noticia? Estoy seguro, no, está todo muy tranquilo. Y empiezan a reírse, ¿ya? Y ahí su interlocutor le dice, sí, sabes por qué, pues yo sé por qué me estás llamando y sabes lo que pasó. Hay una encuesta estupenda para ti, buenísima, que no puede estar mejor, tan buena que parece que tú la hubiese hecho en tu casa, Sebastián, le dice. Él estaba feliz. Pero ¿ya? hay un dato que no se comenta. Porque él quería, Nicolás José, volver. Y definitivamente ahí Evelyn Matei se decide solamente cuando Piñera muere. O sea, a esa cosa no estaba tan resuelta que pasaba para esta elección. Entonces él le despeja de alguna forma, por las cosas del destino, tras su fallecimiento, el escenario político, y ahí es donde Evelyn Matei sí definitivamente decide que va a salir de la alcaldía y que va a dar esta pelea. Hay un dato, perdón, cortito, solamente para profundizar en eso. Hay dos datos. Piñera había estado reunido con un montón de personas del mundo de las derechas meses antes. En comida, se juntaba a comer a tal punto de que lo confesaron públicamente. Uno fue Davor Juranovic, que contó que había estado... Cuando sucede la muerte de Piñera, hicieron un montón de gente algo muy estúpido, que fue hablar de más, propio de la emoción,
Y uno fue Davor Juranovic, que no es muy inteligente tampoco. Y en medio de eso, cuenta de que fueron a comer pizza juntos y se reían. Y el otro que estaba justo extrañamente, y nadie hasta el día de hoy ha podido explicar en la televisión pública, el día en que muere Piñera en Lago Ranco, es Matías del Río. Justo estaba ahí cuando se muere. El tipo se estaba reuniendo porque era muy listo. Y Matei no tiene esa capacidad. No tiene esa capacidad articulatoria por derecha. Y ahí donde yo me pregunto, ¿qué tiene Evelyn Matei que vuelve a ser la candidata? Bueno, yo creo que está muy bien en las encuestas. O sea, bastante tiempo. Yo creo que tampoco tenían a otra persona, ¿cierto? Y ella había logrado algo interesante, Nicolás José, en la Municipalidad de Providencia. Ella había logrado cambiar un poco su perfil. Sí, exactamente quería preguntar de eso, porque uno podría pensar que su salida de la Municipalidad de Providencia tal vez fue muy apresurada, porque esto le estaba dando un buen pie. Y lo otro que te quería preguntar a raíz de lo que estaban comentando, ¿cómo se está relacionando el círculo cercano de Piñera con Matei? Porque vemos que lo que ha pasado en el comando ha sido que se integraron y luego ella pidió que ingresara a la gente de su máxima confianza. Entonces, ¿qué está pasando con el núcleo Piñera y ella? Bueno, yo creo que cuando ella sale de Providencia se queda sin la casa, ¿no? Que la había arropado durante 8 años y que había sido muy bueno en términos de imagen para ella. La gente de la derecha te lo dice, o sea, para nosotros la gran plataforma presidencial son las municipalidades, son los municipios, son las alcaldías, porque permiten, es una especie de trampolín y permiten mostrar la gestión, ¿cierto? Ahí veíamos a Evelyn Matei, esto también muy calculado, no fue espontáneo, un equipo de gente joven que le empieza a sacar punta a otras cosas de ella, la jardinería, el perro pixie, la cocina, la cosa de coserse las blusas, etcétera. Y eso ablandó mucho a Evelyn Matei. Si uno piensa en Evelyn Matei, el otro día estaba mirando nuevamente imágenes de la campaña del 2013, Evelyn Matei todavía era súper dura, con una imagen así enojada, ¿cierto? Y luego la vimos distinta, ¿no? Durante 8 años en Providencia. Y yo creo que tenía que tomar esa opción. Hubiese sido bastante como impresentable seguir en la alcaldía y luego salirse. No sé, creo que ella ahí sí tomó una decisión responsable. Y respecto del tema del piñerismo y el comando, lo que pasa es que ella, más allá del piñerismo o no del piñerismo, ella lo que busca es lealtad total. Y esa lealtad total la encuentra en sus asesores que no vienen de la política. Entonces viene del mundo de la gestión municipal. Su jefa de gabinete, por ejemplo, la conoció en el colegio. Cuando ella fue profesora, eran colegas de colegio. Y una persona súper capaz, pero no viene del mundo de la política. Entonces, en ese sentido, con el piñerismo, claro, ahora aparece Mane Piñera, ¿cierto? La viuda del presidente, a darle un espaldarazo. Bueno, dudo también de esta frase de Cecilia Morel cuando dice que, bueno, que en segunda vuelta va a apoyar a Kast. No sé si eso le hace tan bien realmente a la campaña de Matei hoy en día. Pero bueno, sale el piñerismo a arroparla porque efectivamente es la candidata del sector. Pero yo creo que el tema de Piñera es más que eso, Nicolás. Yo creo que él, y lo dicen en la derecha, llenaba muchos mundos. Te puede gustar o no Piñera, pero el tipo llenaba espacios, diferentes espacios políticos. Y Evelyn Matei, eso por su personalidad no lo es. Nunca ha sido una mujer de partido, ha tenido una relación súper complicada con los partidos políticos, siempre desde que debutó, desde el día 1 en Renovación Nacional y después también en la UDI. Se llevaba, no personalmente, pero políticamente mal a veces con los coroneles. Entonces, no es una mujer que tenga mucha estructura partidaria y eso se ha visto también en esta elección. Y ahí uno puede llegar a mirar que Evelyn Matei compite con José Antonio Kast también por el alma de la derecha. ¿Tiene las herramientas para poder concentrarla o Kast también es una nueva bestia negra a vencer contra la corriente? ¿Cómo? Claro, lo que pasa es que son nuevas armas, ¿cierto? Y Evelyn Matei es una política más bien tradicional. Entonces, cuando aparece todo este tema, las denuncias respecto de las campañas sucias, yo creo que Evelyn Matei esto le desconcierta. O sea, ¿de dónde viene? No sabe quiénes son. Ahora tienen un tremendo problema porque cómo
cómo buscar responsables en este mundo digital, ¿no? Es una locura, básicamente. Y yo creo que lo que ha pasado hoy en día tiene muy nerviosa a la derecha porque nadie se esperaba que iba a pasar lo que pasó ayer, definitivamente. O sea, esto de que Evelyn Matei anunciara acciones judiciales, que se les tirara nuevamente al cuello a los republicanos, que es muy de ella esto, muy una cosa muy personal, muy de personalidad, muy de carácter. Esto enreda totalmente la parlamentaria, las negociaciones. Los candidatos al Parlamento se ponen nerviosos porque en algún momento quieren saltar y tomarse su fotito con José Antonio Cast. Entonces está hoy día, este martes, digamos, muy enredada la cosa en la derecha. ¿Y quién está articulando su campaña? ¿Y quién está articulando la derecha? Uno como que como en un mapa decir, oye, esta persona está tejiendo en las redes. ¿Se puede decir? Yo creo que la campaña la está organizando bastante ella. Bueno, tiene a los partidos lealmente atrás. La fueron proclamando ordenadamente, como nunca había pasado, etcétera. Pero esta distancia de la que hablo yo creo que complejiza las cosas. Cuando uno intenta hablar de política con gente del comando de Evelyn Matei, no es tan fácil hablar de política, ¿ya? Y yo creo que eso se ha notado en esta campaña. Están los partidos, tiene un grupo también político que se juntan 2 veces a la semana. Por Zoom me decía que se juntan un domingo, lo cual me extrañó definitivamente, porque estaba hablando hace 1 o 2 domingos atrás con un importante dirigente de Chile Vamos y me dice, no, es que ahora a las 7 nos vamos a juntar por Zoom. Yo creo que ahí lo que... No tengo nada en contra de la plataforma, por cierto, pero no uno ve como... Que no quiere ganar. No sé, yo lo que observo es como falta ese entusiasmo que sí generaba Piñera. Yo cuando veo a los encuentros, a las cosas más públicas que ha hecho Evelyn Matei con la gente de Chile Vamos, aparece Piñera en la pantalla y todo el mundo empieza como a gritar, a aplaudir. Y eso no se ve en el resto de la campaña, ¿te fijas? Como esa especie de fervor, de entusiasmo, y eso ha sido todo el rato, no solo ahora. Y eso no lo ha podido Evelyn Matei revertir. ¿Qué significaría para Evelyn Matei una nueva derrota? Difícil pregunta. Yo creo, no tengo tan claro que ella esté pensando si es que pierde. Yo creo que ella está muy enfocada en que va a ganar y que quiere ganar. No es una persona que se rinda fácil. Evelyn Matei ha sido cadáveres políticos en algunas ocasiones de nuestra historia. Después del quiotazo, nadie pensaba que Evelyn Matei podría resurgir de las cenizas. Por eso mismo te lo pregunto. Y resurgió, ¿cierto? Lo mismo tras la elección de 2013, ¿no? Después se va a hacer clases, 1 año, un colegio de Pedro Aguirre Cerda. Y yo creo que Evelyn Matei, bueno, tiene 71 años, pero está bien, está con fuerza, tiene harta fuerza, va a las giras y todo esto, a veces con grandes resfríos, tomando antibióticos y sigue dándole, lo cual es impresionante de todas maneras, pero yo no tengo claro cuál vaya a ser su futuro político y qué significaría esta derrota. Yo creo que esta era la ocasión, y sigue siéndolo a 4 meses de las elecciones, en que ella sí de verdad se preparó para esto. O sea... Y ella pertenece a un grupo que fue la llamada Patrulla Juvenil de los 90 sí. Por derecha, donde estaba Piñera, Lamán, Espina, y es loquísimo, pero era como una contraparte, si uno hace una línea de tiempo, a lo que fue el movimiento estudiantil con Jackson, sí, Boris Vallejo. Sí. O sea, tuvieron una edad, representaron algo sí. para ciertos grupos, incluso aparecieron en la Teletón bailando. Lo vi muchas veces esa escena. Sí. Bailando de todo. De todo. Con Evelyn Matei con un vestido muy corto. Ahí está. Ahí está en un. Caco La Torre. Nani Muñoz, de negro. Sebastián Piñera con alguna dificultad para el movimiento. Siempre ha tenido. Nunca acertó en eso. Sí. Y Evelyn Matei intentando ahí soltura de cadera, pero... Y conquistar corazones. Y ahí es donde ahí me hago la pregunta. Matei, ¿por qué Matei nunca se establece como un fenómeno popular? A pesar de todas las oportunidades que el sistema le dio. Bueno, sí, le dio hartas oportunidades.
Eso me lo recordaba alguien de la derecha, porque ella se queja de que ha sido como maltratada siempre por los partidos. Siempre, y también con esta cosa de los hombres, que los hombres toman las decisiones, que eso yo encuentro que es bastante así. Lo reconoce incluso la misma candidata Janet Jara, ¿cierto? Que también le está pasando Sí, po. algo parecido a su partido. Pero ella siempre, yo creo que se sintió maltratada y en ese sentido, ¿por qué no ha podido ser un fenómeno de masa? Bueno, lo fue al comienzo. Ella era muy brillante en esta época. Aparecía y la gente aplaudía y era una cosa bien impensada. Ese paralelo que tú haces con el Frente Amplio cuando llega al Parlamento es lo que yo también reflexiono en el libro. Era eso, era como que todo lo que tocaban era oro. Para uno que no vivió esa época tan de forma protagónica, éramos niños, resulta difícil entenderlo, pero era así. Ahora, ella no fue un fenómeno de masas y un fenómeno propiamente tal, porque ella tiene un carácter que es muy alemán, o sea, Claro. profundamente alemán. Ella es ordenada, ella es matea, independientemente de que tenga estas cosas también, estas salidas, ¿cierto? Yo creo que por eso la Municipalidad de Providencia le hizo bien, porque esas cosas que eran arranques inexplicables, como la corrida, por ejemplo, que hizo en medio del estallido social. Claro. Tus eh, corazonadas. sus corazonadas, su instinto que lo llama, la transformaban un poco en meme, ¿te fijas? Y ahí estaba todo bien, pero cuando ella tiene que dar las carreras largas y volver a hacer la política que ha sido siempre, ya la cosa no funciona tanto. Y ahí es discursiva porque, por ejemplo, cuando apoya el sí para que la diferencia según ella no fuera tanta, o cuando defiende a Pinochet, iba a tirar tomate y huevo a los funcionarios de la embajada inglesa y española. Eso es que se desborda su corazón, se desborda su entusiasmo. ¿Tiene un plan? Siempre me he preguntado, ¿tiene un plan o esta mujer no tiene un plan? ¿En qué sentido un plan? ¿En general o para esta candidatura? ¿Cómo? Como política. Yo creo que ella pertenece a la... si uno empieza a pensar qué ha sido estos casi 40 años de Belín Matei, yo creo que ella es de la derecha liberal. Mm. O sea, ahí ese es su mundo. Ese es su mundo. Lo que pasa es que como el general Matei siempre parece un poco incómoda en todos los momentos históricos que la vida los pone. ¿Te fijas? Eso se parece mucho a su papá. Ella está a la derecha liberal, pero junto a Piñera llamaron a Pinochet para que les dé el visto bueno a sus propias precandidaturas en el año 92. ¿Qué es eso, no? Una derecha liberal con permiso del pinochetismo. Claro, era todo muy loco. Es muy difícil de explicar hoy en día y dedico algunas páginas de este perfil a intentar explicarlo. Yo creo que ahí a ellos que querían cortar, o no cortar, distanciarse al menos de la dictadura, le era muy difícil, especialmente a la Matei y Nicolás, que definitivamente Matei está unida familiarmente al régimen dictatorial. Entonces, es un nudo, es una contradicción que la va a acompañar siempre. Y la vida familiar de Belín Matei. Porque ahí hay un tema que parece ser el elefante en la habitación. A ver. Las eternas... A ver, yo lo que he escuchado es que tiene una situación familiar complicada. Ya. Lo que ha reporteado así, y ella tendrá que hablarlo en un momento. Ujú. En este proceso y en su vida, en lo que se va como reflejando, ¿le afecta? ¿No le afecta? ¿Le afecta menos lo que pensamos? La situación familiar en general, su Directa. vida Matrimonial. íntima. Bueno, yo creo que a todo el mundo le afecta su contexto familiar, ¿no? Pero ella es una persona, y lo demostró así también cuando empezó en política, que tenía hijos muy chicos, que también ha sabido diferenciar y apostar por su vida política en momentos súper complicados, cuando los niños son muy pequeños, por ejemplo. Uh-huh. Y ella, lo cuentan los mismos hijos, lo han contado los mismos hijos, que básicamente veían muy poquito a su madre. Y yo creo que ella en eso no titubea, es decir, ella tiene bastante claro y lo vive sin culpa ese hecho. Ahora, el contexto actual de su vida, yo creo que ella va a enfrentar esta campaña
a diferencia de otras ocasiones, una campaña como una mujer sola, digamos, más sola. No hemos visto a su marido en esta campaña. Los hijos nunca han aparecido mucho, la verdad. Ellos viven, los dos mayores viven en España, la niña vive en la playa. Es decir, no va a contar, digamos, como cast, ¿cierto? Que va a poner a su Pía y sus martes de pololeo. Claro. ¿Cómo en es? Instagram. ¿Cómo ella ha vivido la misoginia en política? Porque poco se habla de la misoginia en la derecha. O sea, como que, Sí, se habla poco. como que las mujeres de derecha no tienen derecho a sufrir misoginia. Sí, no, es bien interesante también eso, José, porque a mí me lo decían al comienzo, ella ha cumplido un papel en la derecha interesante en ese sentido, de abrir espacios, ¿ya? No tanto como una cosa generacional, no tanto como abrir espacios a las mujeres, esa es mi bandera, sino que a través de el propio ejercicio de ella de la política, tuvo como consecuencia abrir espacios en las mujeres. Ella, imagínate, José, que fue una de las 7 diputadas en un congreso de 120. Habían solo 7 mujeres en la Cámara de Diputados en 1990. Y en la Comisión de Hacienda de ese año, la primera Comisión de Hacienda de Democracia, era la única entre 13. Le enfureció no tener la presidencia y que la ganara Longueira, por ejemplo. Ahí también cuento un episodio al respecto. Pero sí, ella ha hecho de la lucha por el espacio, de respetar su espacio político y de los que ha ganado una constante en su vida política. Y eso es bien interesante, porque en política de la derecha y en áreas como la economía, ella sí ha marcado determinadas estacas que yo creo que son poco vistas. ¿Por qué? Porque ella no es una feminista, o por lo menos no una feminista tradicional, ¿te fijas? Nunca ha levantado una bandera en ese sentido, pero repito, a través del ejercicio político sí ha ejercido, sí ha abierto un espacio en ese mundo que, recordemos, yo creo que incluso es más machista que la izquierda, porque la izquierda uno ve dirigentes muy potentes desde siempre, ¿no? Y bueno, y con Michelle Bachelet ya definitivamente ese espacio se abre, pero en la derecha es poco, o sea, si uno piensa... Antes, las dirigentes de antes de Evelyn Matei, ¿quién eran las dirigentes o las grandes mujeres de la derecha? No sé, Mónica Madariaga. Claro. ¿Qué más? No sé. Poco más, ¿no? ¿Y cómo es su liderazgo? Porque claro, en la izquierda también vemos machismo, pero podemos ver el liderazgo femenino menos masculinizados. A Evelyn Matei uno tiende a verla como dura, como uno podría decir, un poquito más masculinizado. ¿Cómo es su liderazgo? ¿Cómo se podría caracterizar el liderazgo de Evelyn Matei hoy día? Bueno, yo creo que Evelyn Matei, y lo cuento ahí en un capítulo de este perfil, ella se ha abierto a este liderazgo a punta de gritos. O sea, ella entendió en algún momento que si no gritaba no le iban a escuchar. Y gritó y dijo muchos garabatos y bueno, así fue la fórmula, ¿no? Ya es como que en la UDI la conocían, es como... había un alto dirigente de la UDI que le decía, Evelyn, ¿vienes en son de paz o de guerra? Y Wow. claro, siempre le decía eso. Y ella, que también puede ser muy graciosa, se moría de la risa. Vienes en son... Y otro le decía, Evelyn, córtala, Evelyn. El tornillo, Evelyn, el tornillo. ¿Qué hiciste otra vez? Entonces, bueno, apunta, como digo, de gritos y también usando un lenguaje masculino. Yo creo que sí, a ella le tocó un tiempo difícil en ese sentido, José, en la política chilena. Imagínate que debuta casi 20 años antes que Bachelet fuera presidenta, que eso cambió todo, ¿no? Claro. Sí. Entonces parece que no pareció tan mala idea lo de la campaña que era Evelyn versus Matei. Parece que si viven dos almas dentro... Pero el Dr. Jekyll y Mr. Hyde tampoco era tan buena idea. No, pero yo creo que ahí hay un leve matiz. Yo creo que es verdad que ella tiene aspectos más blandos en su vida, como esto que hablábamos antes, de la cosa de la costura, de la cosa del piano. Sí, Evelyn Matei tiene todos esos elementos, pero Evelyn Matei en su vida privada y en su vida pública es una persona de mucho carácter siempre. También me lo contaban en la UDI. Sebastián Piñera, por ejemplo, tenía cosas que sorprendían afuera. Por ejemplo, decían que efectivamente era muy cariñoso con los nietos y uno se preguntaba, ¿de verdad? ¿Podrá ser?
Y parece que sí, que era muy cariñoso con los nietos. Evelyn Matei tiene carácter siempre. Entonces, esta idea de Evelyn versus Matei, yo no me la compro tanto. Yo creo que, más bien, su dicotomía es lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Dónde instalar a la derecha chilena y dónde instalarse ella en la derecha chilena? La derecha nostálgica de la dictadura o que observa que la dictadura dejó algún legado importante, etcétera, o una derecha definitivamente moderna, democrática y que tiene que hacer frente a un nuevo Chile. Yo creo que esa es su verdadera dicotomía. Y yo creo que eso ha sido lo que no ha podido plasmar también en esta campaña. Rocío Montes, jefa de informaciones de El País, que pueden leer en elpaís.com y se pueden suscribir, por supuesto, saltándose el muro de pago. Vale la pena hacerlo. Está con nosotros para presentar Contra la Corriente. Y tengo una última pregunta muy básica. ¿Por qué quisiste escribir algo sobre Evelyn Matei? Bueno, la verdad es que esta respuesta es bastante más fome de lo que me gustaría. Me lo encargó la editorial. Tu sinceridad es brutal. Sí, no se me ocurrió a mí. Yo tengo ya pero, mucho trabajo. Dijeron Rocío Montes, Sí. mix Evelyn Matei, un buen producto. Aparte que ella tenía otro libro con Bachelet que Sí. Tipo, que ya indagaba Claro, algo. con Nancy Castillo hicimos Sí. para la campaña anterior un libro sobre las vías cruzadas, pero ese estaba más bien centrado en la historia trágica de los padres, Sí, ¿no? sí. Cómo encuentra a estos dos amigos Sí. en en el quiebre democrático, etcétera. Me lo encargó la editorial hace poco más de un año. Ellos querían no una biografía, sino que querían un perfil, que quiere decir, es un género distinto, es más corto, tiene la mirada del autor. Está toda, no sé, mi propia mirada acerca del personaje. Por eso también es un libro, Nicolás, bastante más amplio. No es un libro de política dura, que es lo que yo he acostumbrado a hacer hasta ahora, sino que un poco más juguetón, intenta ir... y ahí Claro. tengo una obligación de hacerte la pregunta que le hice a los autores del libro de Cast. Nicolás. Si votarías por la candidata. No, pero ¿cómo se te ocurre Eso que no voy a se- responder no se algo pregunta. Todos que no al responden. respecto? Entonces, Pero si sale, es Nicolás, culpa tuya. te dije lo mismo, no ponga... ¿por me qué encanta hace ese eso? ejercicio porque escriben la historia y después uno le pregunta, bueno, pero si fuera tu amigo, porque uno desarrolla una relación No, como humana. Mira, hasta ahora no me enamoro de los personajes. No me enamoro Me de los encanta. personajes. Y imagínate, paso a poner el dato. El fin de semana acabamos de hacer la primera entrevista política de Janet Jara. Sí, Muy la buena, vi, muy la vi buena. muy buena. Entonces, en el país, no sé, sacó su hoja de ruta a la candidata hoy en día de la izquierda, ¿no? Es lo mismo. Tampoco me enamoré de Janet Jara, como tampoco... Esto es como ser médico, Nicolás. Uno disecciona y luego se va a la casa a compartir con los niños. Te voy a retar cada vez que hagas esa pregunta. Pero es que me encanta hacerlo con la gente que hace las biografías. Esa es la maldad. de Es Nicolás maldad de Copano. Nicolás Copano, nada La más. maldad, la maldad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un honor. Cerramos la entrevista.